Qué calor. ¿Tenéis calor? No, soy yo el único que lo tiene. Bueno, Manuel, Grace, Ketia, Chile, bienvenidos. Ellos son unos hermanos que viven en la Junquera. El trabajo a veces les impide venir, pero hoy han hecho un esfuerzo y justo llegaron para la predicación. Bienvenidos. Bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy me voy a meter en un terreno un poco pantanoso. Me voy a meter en un jardín que no sé cómo voy a salir de él. Meterme me voy a meter. Ya veremos cómo salgo. Pero espero poder comunicarles lo que hay en mi corazón y lo que creo que Dios me ha dicho que traiga para la iglesia. El poder de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Y si lo definimos un poco más, hoy vamos a hablar de los milagros. ¿Existen los milagros todavía? ¿Sí? ¿Lo crees? Gloria a Dios. Eh, Primero quiero contaros un poquito cómo está el tema este en las iglesias. ¿Vale? Hay, digamos, tres líneas de pensamiento. Una son esas iglesias, ojo que yo estoy hablando de líneas de pensamiento, no me meter con nadie en particular. Son esas iglesias que todo lo milagrean, ¿vale? Que te dicen, el domingo culto de milagros, como si Dios tuviera que hacerte caso y ese domingo ponerse a hacer milagros. En su afán muchas veces de que los milagros se produzcan, lo que a veces ocurre es que se tergiversan las cosas, las emociones se ponen en alza. Por ejemplo, he visto muchos lugares donde la música, el ambiente, la forma en la que el predicador se dirige a la gente, todo eso crea una especie de expectativa, un ambiente en el que se van a producir milagros que después no son tal. Aunque Dios en su misericordia siempre tiene un rinconcito para aquel que con un corazón sincero se acercó allí. ¿Me seguís por aquí? ¿Me seguís? Bien. Por un lado tenemos ese extremo. El extremo de aquellos que, me imagino que si os metéis en las redes vais a ver muchos sitios así. Recuerdo un caso, el viernes lo hablaba con el hermano Johan, creo que lo hablamos de esto, de un lugar donde en teoría era tanta la unción que caía polvo de oro del cielo. Y los creyentes que estaban en aquella iglesia, que era una iglesia de cerca de 2000 personas, se llenaban de polvo de oro. Y el predicador, ¿veis? Aquí se nota la unción de Dios, milagros, oro que desciende. Pero había entre toda aquella gente un hermano que dijo, pues yo voy a investigar esto. Y otro domingo que ocurrió eso, aquel hermano se fue a dar una vuelta por las instalaciones y descubrió a alguien de la iglesia con una bolsa de polvitos echándolo en el circuito del aire acondicionado. Claro, aquello se repartía por la iglesia, polvo de oro. Y los pobres incrédulos allí pensando que aquello era un milagro. Yo no me gustaría estar en el pellejo del pastor que Dios orden, porque a Dios no hay que ayudarle. Si Dios quiere hacer un milagro, lo va a hacer. Lo va a hacer, no hace falta que
que le tuerzas el brazo al Señor. Esa es una línea, digamos, de acción en algunas iglesias. En la otra parte tenemos a los negacionistas o secesionistas, que son los que dicen que los dones del Espíritu ya no están presentes. Que eso fue para el tiempo de los apóstoles y que hoy día no existen los dones ni de sanidades, ni de discernimiento. Bueno, de discernimiento dicen que ahí no lo tienen tan claro. Pero los dones que son, digamos, que son muy vistos, como el de sanidad, como el de milagros, ellos niegan que existan. Niegan que existan los dones, pero es que también dicen, en la mayoría de los casos, que Dios obra hoy día, pero en contadas ocasiones. Y ahora sí que voy a poner un nombre. Y hay un pastor al que he seguido mucho porque me gustan sus enseñanzas, pero no me gusta esta parte, que es el pastor John MacArthur, muy conocido en Estados Unidos. Él niega rotundamente que ese tipo de milagros, ese tipo de manifestaciones se puedan dar hoy día. Por lo que se produce un divorcio con lo sobrenatural. Unos se pasan de la raya y otros no llegan. Estas últimas iglesias, como estoy diciendo, basan su doctrina en la salvación y en una ética moral. O sea, las personas tienen que venir a Cristo y luego llevar un tipo de vida moralmente agradable a Dios. Está bien, pero es que la fe cristiana, si lo sobrenatural se queda coja, hermano. Porque entonces, ¿para qué oramos? Si no creemos que Dios puede hacer cosas grandes, ¿para qué oramos? ¿Me entendéis? ¿Me seguís? Y luego está la tercera línea de pensamiento, que ahí me meto yo. Y espero que toda la iglesia. Que somos los que decimos, no nos volvamos locos, no todo lo que ocurre son milagros, pero Dios sigue obrando hoy día. Amén y amén. ¿Y por qué lo creo? Primero porque la palabra lo dice. No hay ni un solo versículo donde diga que en el futuro, después de los hechos, Dios iba a dejar de obrar. No hay ni un solo, búscalo. Lo creo porque la palabra lo dice. Y lo creo porque es que lo he visto. Lo he visto. Y no una vez, más de una vez. También te digo que he estado en lugares donde he visto imitaciones de milagros. Pero eso no va a quitar que yo tenga fe en los milagros de verdad. Mira, si yo te doy a ti un billete de 50 euros de los buenos, tú no vas a decir, no lo quiero porque sé que hay billetes de 50 euros falsos por ahí. ¿Me dirías eso? ¿A que cogerías el billete de 50 euros? Aunque sabemos que hay billetes de 50 euros que son falsos. Pero ¿qué es lo que se imita, hermanos? Se imita lo que es real. No vas a encontrar nunca un billete falsificado de 30 euros, ¿verdad? ¿A que no? Porque lo que se imita es lo que es real. Bien, ¿me seguís hasta aquí? Bien, gloria a Dios. Yo creo en los milagros. Creo en los milagros. Vamos a hacer un recorrido corto por los milagros del pasado. Mirad, pasado y presente, quizás al futuro no vamos a llegar, lo podemos dejar para otra predicación, pero pasado y presente vamos a darle una vuelta al asunto, ¿vale? Mirad, ¿cuál es el primer milagro de todos? El conocido, a ver si alguien me lo sabe decir. El primero, y posiblemente junto a la resurrección de Cristo, el más grande de todos. ¿Quién me lo sabría decir? El agua en vino. Ese se queda pequeñito al lado del que tengo en la mente. Se queda pequeñito. Tener también, pero se queda pequeño. Pensar en un milagro bien grande, porque Dios pequeñito. Venga, dale. Hermano, ¿qué milagro hay?
Ese es muy grande. Pero hay otro más grande. Porque se abrió el ¿qué? Se abrió el Mar Rojo. ¿Veis? ¿Veis cómo hay muchos milagros? ¡No! Quien más se acercó fue Catherine porque dijo que se abrió el Mar Rojo. Pero ¿y el Mar Rojo de dónde salió? La creación, hermanos. El milagro de la creación es el mayor de todos junto a la resurrección. Y mirad, según los conceptos fundamentales de la física, aquí tenemos un ingeniero que me va a dar la razón. Y si no me la das, no lo digas ahora, lo dices después. Los conceptos fundamentales de la física hablan de tres cosas, añadamos una cuarta. Tiempo, espacio y materia. ¿Hasta aquí me seguís? Podemos añadirle energía, si queréis. Escuchad, tiempo, espacio y materia. Eso funciona en todos los ámbitos de la naturaleza. Todo está sujeto a tiempo, a espacio y a materia. Y sumemos la energía. Ahora, por favor, buscarme Génesis 1.1. Ese no te dije de ponerlo, ¿no? Así lo busca la iglesia, que si no lo ponemos muy fácil. ¿Lo tenéis? Ese está antes de Génesis 1.2. Es fácil de encontrar. Es fácil porque además es el primero. O sea, te vas al principio de la Biblia, ahí está. Aunque no hayas cogido la Biblia en tu vida, lo vas a encontrar. ¡Aleluya! ¿Lo tenéis? Y dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fijaros qué frase más sencilla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver. El tiempo, en el principio. ¿Qué creó Dios? Los cielos, el espacio. Y la tierra, la materia. ¿Lo veis? Tiempo, espacio, materia. Tiempo, en el principio. Creó Dios. Los cielos, el espacio. La materia, tierra. La energía, ¿dónde la podemos meter? ¿En qué palabra? Creó, como ha hecho Silvia. Creó, con su palabra. Así que en esa frase tan pequeñita tenemos los cuatro fundamentos de la física. Tiempo, espacio, materia y energía. El milagro de la creación es, mirar, últimamente ya hay astrofísicos y científicos que ya reconocen que tuvo que ser, la creación fue algo o alguien que lo creó exterior a ella. O sea, la creación no fue una casualidad, sino que hay una mente. Unos no acaban de decirle Jehová o Jesucristo porque llegan muy lejos y a lo mejor les da un poco de vergüenza en el campo académico decir ese tipo de cosas. Pero te dicen algo exterior e inteligente tuvo que crear esto. Porque si no, no es creíble que haya salido de pan una explosión y que con el paso de no sé cuántos miles de millones de años hayamos llegado a lo que hemos llegado. Y después están los científicos, que hay muchos, y los astrofísicos, que hay muchos, que claramente te dicen que esa mente que creó eso es Dios. Y si tú estás pensando, dame el ejemplo de algún científico que crea estas cosas. Mira, hace poco ya lo hablamos y pusimos aquí hasta la foto de ese hombre. El científico que descubrió el ADN famoso, es un cristiano confeso y declarado. O sea, la idea de que vienen a la fe las personas que son un poquito cortas de aquí, está desbaratada. Hay miles y miles y miles de personas
con una capacidad intelectual, pero que muy por encima de la media, que son creyentes y son cristianos, y que también creen en los milagros. Amén. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? Primer milagro, la creación, absoluto. O sea, echaba unos cálculos un señor que estoy leyendo un libro con él. A mí se me escapan esos números de la cabeza, familia. Cuando hablaba de que las galaxias, ya no decía las estrellas, las galaxias son billones multiplicados por no sé cuántos billones, por no sé cuántos billones, por no sé cuántos billones, por no sé cuántos, y daba un número 10 elevado a no sé cuánto, que yo ahí ya no llego. Yo en el colegio las raíces cuadradas ya se me atragantaban. Así que cuando me empiezas a hablar de billones, 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 digo, Dios mío, pero ¿cómo es tan grande el universo? Es enorme, ha sido creado por Dios, solamente con su palabra. ¿Tú sabes cómo funciona tu ojo? El funcionamiento de tu ojo es un milagro, ¿eh? Investiga por ahí en Google cómo funciona un ojo. Y si después de llegar a la conclusión de que eso es fruto de una evolución o de una casualidad, que lo dudo. Seguimos con los milagros, ¿vale? Ahora ya nos adentramos en milagros más pequeñitos, pero grandes también. Moisés, las plagas, el mar abrirse, la nube de fuego que lo seguía, la otra nube que también lo seguía, el maná que caía del cielo durante 40 años, que la ropa, o sea, las Nike que llevaban en 40 años no se les estropearon. ¿Habéis leído esto? Lo dice la palabra. La ropa estaba intacta desde el día 1 hasta el año 40. Y no es porque fuera Lacoste y durara mucho. Yo tuve un jersey Lacoste que 20 años me duró, ¿eh? 20 años y lavándolo, ¿eh? Pero bueno, no estamos en este caso. Antiguo Testamento, Moisés, Elías, sus milagros, Eliseo, sus milagros, Sansón. Y tenemos un número de personajes en el Antiguo Testamento que van haciendo milagros en el nombre del Señor. El Señor hace milagros a través de ellos. Pero no llegan a la cantidad ni a la constancia de los milagros del Nuevo Testamento. Mirad, cuando se acaba el Antiguo Testamento, hasta que viene Jesucristo, hay 400 años de silencio. Ni un solo profeta habla. 400 años es mucho tiempo. Piensen, ¿eh? Piensen. Estamos hablando casi de... Ahora sería casi cuando descubrimos América. Hasta ahora, 400 años. Sin que un solo profeta diga nada, ni ocurra nada especial, ni un solo milagro se registra en el pueblo de Israel. Llega Jesucristo. ¿Hay milagros en la vida de Jesucristo? Dime, ¿el primero cuál? Su nacimiento virginal. No hablemos ya de que todo lo que ocurrió con Jesús estaba escrito, que eso forma parte también de la categoría de los milagros, pero es otra categoría. El nacimiento, ¿cómo se produce? ¿Quién lo anuncia el nacimiento de Jesús? A los pastores, ¿quién? Ángeles. En el Antiguo Testamento de tanto en tanto se había visto algún ángel y hay una batalla por ahí en la que aparecen ángeles con carros, no recuerdo exactamente si es Josafat o Eliseo el que los ve, Eliseo creo que es. Bien, los milagros que hace Jesús, sanidades, liberaciones de demonios, control de la naturaleza, control de la naturaleza, porque no solamente sana a los enfermos, ni saca a los demonios de las personas que están poseídas, sino que controla la naturaleza. Llega una tormenta y la para, ¿qué tal? La ley de la gravedad a Jesús le da igual, porque se pone a caminar por encima del agua. Para él la ley de la gravedad, si la creó él, ¿se tiene que sujetar Jesús? El mayor milagro de todos. Luego hablamos de él, el de Jesús, el mayor. Nos vamos a los apóstoles. ¿Qué pasó con ellos? Igual. Sanidades, milagros, liberaciones, alguna resucitación también.
digamos que continúa, ese poder continúa activo en el libro de los Hechos después de Jesús partir, porque Él les dijo, os dejaré el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que sigue actuando hoy día. Y esto lo tienes que creer, hermano. Lo tienes que creer porque lo vas a necesitar más de una vez. Amén. Estoy yendo un poquito rápido, pero quiero irme acercando a el mayor de todo, la resurrección. Aleluya, la resurrección. Dice Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Pero la resurrección tiene tanto peso. O sea, aleluya, bendito sea su nombre. La resurrección es, mira, tiene los testigos oculares. Ahora hablaremos de los testigos oculares. Tiene los escritos bíblicos que lo registran. Tiene los escritos no bíblicos, gente que no era cristiana, historiadores romanos o judíos que hablaron de eso. Tácito, Seutonio, Plinio el Joven, Celso el Griego, Josefo. Digamos que eran los periodistas de la época. Y dijeron, aquí hubo un tipo que se llamaba Jesús, que ha hecho de milagros que ni está escrito. Dicen, y sus seguidores dicen que ha resucitado. Y dan su vida por él. En resumidas cuentas, vienen a decir, la mayoría de ellos vienen a decir esto. O sea, como si hoy día, los que dan las noticias, ahora, dentro de 5 años, dentro de años, diga, oye, que fulanito ha estado ahí y es verdad que hizo esto. Los judíos que rechazaron a Jesús también lo dicen. Lo que pasa es que atribuyen los milagros de Jesús al diablo. Esa es la diferencia. Pero no niegan que Jesús hiciera milagros. Si tú lees en la palabra vas a encontrar a Jesús enfrentándose muchas veces a los fariseos y ellos le van a decir, no, pero tú esto lo haces por Belcebú. Y Jesús le dice, hombre, no sería muy inteligente que una casa se dividiera ella misma, que Belcebú echara fuera a los demonios cuando son sus coleguitas. La resurrección marca la historia de la humanidad. Jesús vino con un propósito específico, que fue que tú pudieras salvarte, que yo pudiera salvarme. Y para eso, su ministerio estuvo lleno de milagros y de señales porque tenía que quedar clarísimo que aquel ser era diferente a todo lo que había venido antes y todo lo que iba a venir después. Y una de las palabras que más me gusta, busquen Mateo 12:28. La venida de Jesús y los milagros son un preludio de lo que vamos a vivir. Porque Él que elimina enfermedades, resucita muertos, saca demonios del medio y trae resurrección. Eso es lo que nos vamos a encontrar en el futuro. ¿Alguien puede leer Mateo 12:28 en voz alta? ¿Lo veis? Jesús está diciendo, se ha acercado el reino de Dios. Hasta ese momento había habido pinceladas del reino de Dios, pero ahí el reino de Dios se desboca en la vida de Jesús y aterriza de una manera contundente. Bien, nos vamos a ir a los milagros presentes, porque claro, los del pasado, pues eso, puedes pensar, son del pasado, pero ¿y los presentes? Juan 14:12, vamos para allá. Esta es una prédica, yo os quiero pedir disculpas de antemano, porque esta es una prédica que debería ser más un estudio que debería durar mucho tiempo. Estoy intentando resumirlo todo en este rato, ¿vale? Así que, disculpadme, pero espero que os quedéis con la esencia de lo que quiero transmitiros.
Juan 14:12 hemos dicho. Dice así la palabra de Dios. De cierto, esto va para los negacionistas de los milagros hoy día, que tienen esta misma Biblia, pero no sé cómo la interpretan. Dice, de cierto os digo. O sea, os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Dime amén a esto. El que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Y ahora fíjate lo que dice. Y mayores que estas. Porque yo voy al Padre. Wow. Imagínate. Y yo no veo que diga, el que cree en mí, hasta que se acabe el libro de los Hechos. El que cree en mí, hará estas obras. ¿Tú crees en Jesús? Dígame si crees en Jesús. Está en ti, en el último versículo, cuando acabemos la predicación, veréis cómo está en ti y en mí ese poder. Eso no quiere decir que cada vez que intentemos llevarlo a cabo, se vaya a producir el milagro. Porque estamos bajo la soberanía y la voluntad de Dios. Y muchas veces no va a ser como queremos, aunque a veces nos cueste entenderlo. ¿Me sigues? Gloria a Dios. Mirad, vamos a los milagros de hoy día. Ponme la foto del señor Craig aquel. Este señor, autor de 35 libros, es un cerebro. Es la típica persona con una capacidad intelectual enorme, pero también espiritual. Y él se dedicó durante unos años a recopilar información sobre los milagros de hoy día. Y en el libro que él escribe, detalla no 1, ni 5, ni 20, cientos de milagros documentados. Ahí está la diferencia. Documentados. No que alguien llega y dice, no, es que yo tenía no sé qué y Dios me sanó. Ya, ¿me puedes enseñar los documentos médicos que decían que tenías y los documentos médicos que dicen que ahora no lo tienes? Vale, pues trae. Este me lo guardo para el libro. Testigos oculares, evidentemente tuvo que descartar muchos de aquellos que hemos hablado al principio, pero cientos de milagros en todas partes. Curiosamente, hay lugares donde se produce una mayor cantidad de milagros. Y tiene una explicación. Os explico. Hay ciertos países de África, en algunos de Sudamérica o Centroamérica también podemos contar, hay catrachos, pero ya os habéis modernizado demasiado. Entonces, ahora me entenderás por qué lo digo. Y en algunos lugares de Asia, la proliferación de los milagros es mucho mayor. Por dos motivos. El campo espiritual en esos sitios está en plena guerra porque hay muchísima brujería, muchísimo ocultismo. Países como Nigeria, Mozambique, todos estos países están llenos de ocultismo y de brujería. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra especial en esos lugares para demostrar quién es más poderoso de los dos. Si el brujo de la tribu o el pastor de la iglesia. ¿No entienden esto? Y después está la posibilidad, por ejemplo, de cuando una persona está enferma, cuando está en un país de eso, posiblemente si tu hijo enferma con unas fiebres altísimas y le empiezan a salir granos y se le vuelven los ojos para atrás y tú, ¿aquí qué haces? Lo llevas a urgencias al hospital. Allí el hospital más cercano está a 600 kilómetros y no hay cómo ir. ¿Qué hacen esas personas? Orar. Orar. No hay otra solución. ¿Qué hacen? Orar. Y Dios se manifiesta. ¿Lo entendéis, hermanos?
Eso no quiere decir que en el mundo occidental, él recoge muchísimos milagros en el mundo occidental, pero sí que es verdad que hay una mayor proliferación de milagros en estos lugares que os digo. Yo estuve por años siguiendo a un pastor de Nigeria y os aseguro que era asombroso lo que veía. Asombroso. Increíble. Pero de la misma manera que se sanaban personas cuando él oraba por ellas, había otras que no se sanaban. ¿Y sabéis qué hacía? Les daba una ofrenda para que fueran al hospital a que los curaran. Este señor sabía quién había creído y cómo se tenía que creer. Entendía. Pero de verdad, era increíble. Increíble la cantidad de milagros. Nigeria. Amén. Tom Doyle, de este no tenemos la foto. Os estoy dando datos porque esto tiene que funcionar un poquito así para que vayáis cogiendo información, ¿vale? Luego os voy a leer unos cuantos milagros de los que escribió este señor. Tom Doyle, misionero en países musulmanes. ¿Qué ocurre? ¿Qué está haciendo Dios en esos países? Tú no puedes llegar con el Evangelio allí. Lo tienes prohibido. Si te cogen con una Biblia te pueden meter en la cárcel y en algunos casos te pueden ajusticiar. Si eres del país, sobre todo. Entonces dices, ¿y cómo Dios lleva el Evangelio a esta gente? Lo hace a través de sueños. Jesús personalmente se les presenta a imanes, a creyentes musulmanes que le están buscando de corazón. Porque dice la palabra de Dios que el que busca, halla. Y si hay alguien, sea de la religión que sea, que está buscando a Dios de todo corazón, Él se le va a mostrar. Y hay unos cuantos casos específicos donde estos ex musulmanes explican casi todos lo mismo. Unos son de Siria, otros de Irak, otros del Líbano, otros de Arabia Saudí, pero todos vienen a decir más o menos lo mismo. Que en sueños se les apareció un hombre con una túnica blanca. Y casi todos dicen que le dijo lo mismo, que les dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Y que buscaran a tal persona que se la iban a encontrar en un mercado, vestido de tal forma. Ese era el sueño. Ese musulmán se despertaba y decía, esto que me ha pasado no es un sueño normal. Y se iba, por ejemplo, desde el mercado, se va al mercado y le aparece la persona que Jesús le ha dicho un sueño, vestida de la forma que le ha dicho, le explica el sueño, esa persona se lo lleva aparte y le presenta el Evangelio. O sea, no es Jesús que le presenta el Evangelio en el sueño. Jesús se le presenta a él y después le hace ir a una persona que sí le presenta el Evangelio. Y está habiendo montones de conversiones así. En el último congreso que estuvimos, Mariano nos contó, el Mariano Seneval, el argentino, el hermano argentino, nos contó que había estado en una iglesia subterránea, creo que dijo en Irak, y que había un palestino allí. Y el palestino dijo que él era pastor y que se tenía que volver a su país para seguir con su labor. Y Mariano le dijo, ¿dónde vas? ¿Cómo está eso? Te van a matar, vas a morir. No, me da igual, es que tengo que ir. Y le explica cómo se convierte la gente allí. Se convirtiera así. Dice que hubo un grupo de más de 100 varones que a todos ellos a la vez la misma noche se les presentó Cristo. Bendito sea su nombre. Y entregaron su vida al Señor. ¿Cómo no va a ser de esa forma? Si que no hay otra. ¿Quién entra en Gaza con una Biblia? ¿Quién entra en Arabia Saudí con una Biblia? ¿Quién entra en Corea del Norte con una Biblia? ¿Sabes qué dice Dios? No os preocupéis. Yo voy a obrar a través de sueños de forma milagrosa. Y lo hace. Aleluya. Yo de verdad le digo amén a esto. Hermanos, y digo aleluya. Porque esto es muy grande. Muy grande, hermano.
Dios, a veces pensamos, ay, es que Dios no va a poder, porque claro, en ese país, ¿cómo que Dios no va a poder? Si ahí hay una sola persona que le está buscando, Él va a ir ahí. Buscar en YouTube el testimonio del terrorista de Hezbollah, que Jesús se le presentó en la celda. Un día lo puse en la iglesia, en el WhatsApp de la iglesia. Jesús se le presentó en la celda mientras oraba a Alá. Y el hombre cayó muerto, no muerto de muerto. Cayó como Daniel cuando tuvo la visión. No le sostenían los pies. Y cuando da el testimonio lo da llorando. Era terrorista de Hezbollah, un terrorista iraní. Dios hace esas cosas, hermanos. Dejadme que os lea los milagros, unos cuantos que cogí del libro este. ¿Me dejáis coger un poquito de agua? Que cuando hablas tanto se te seca la boca, ¿no? Empieza a pensar ya en tu milagro, ¿eh? Empieza a pensar en tu milagro, Grace. Johan, empieza a pensar en tu milagro. Fanny, empieza a pensar en tu milagro. No hay nada imposible para Dios. Nada. Absolutamente nada. 6 milagros. Os voy a enumerar 6. Comprobados médicamente, porque antes eran tal y luego los documentos dicen que ya esa persona está sanada. Una joven sorda de nacimiento que después de una oración de intercesión le impone las manos, recupera la audición 100%. Otra que es ciega a causa de cataratas, una mujer ya de cierta edad, pero son cataratas ya como las del Niágara. O sea, aquella mujer ya no veía ni cantar. Hay un grupo de hermanos que están orando por ella, se les desaparecen, se les desprenden las cataratas y le quedan los ojos como nuevos, como los de un adolescente. Otro milagro. Habla del milagro. Bueno, contamos otro milagro más de una chica inválida de cintura para abajo que necesitaba ayuda para ir a la iglesia y la tenían que llevar a cuestas. Está un tiempo yendo a la iglesia, ni siquiera es cristiana. Un día un hermano ora por ella y se levanta y comienza a caminar. Un milagro. ¿Me dices amén? Bien. Bien. Un pastor que además lleva una emisora de radio, se le rompen las cuerdas vocales. Se queda sin voz y los médicos le dicen, no hay arreglo ahí. Se rompieron, como muchos se van a soldar, se le soldan las cuerdas, pero le salía una voz como de cuervo y así de pequeñita. Tuvo que dejar su ministerio, tuvo que dejar la radio y alguien le inventó un aparatito que se lo ponía cerca y le hacía que más o menos se le entendiese algo cuando hablaba, si hablaba con cuidado. Y cuando está en una reunión de jóvenes tratando de enseñar a los jóvenes, de repente le vuelve la voz. 100%. ¿Qué ha pasado aquí? Van al médico, el médico le dice, las cuerdas vocales son nuevas. ¡Nuevas! Esto es documentado, no estoy hablando de me dijo no sé quién, que fue un retiro. Documentado. Cuerdas vocales nuevas. ¿Qué hizo? Volvió a su ministerio. Y ahí sigue. Otro de un cáncer fulminante. Es un chico joven que los médicos le dan 2-3 días de vida. Los padres llaman a unos amigos suyos que son cristianos. Estos amigos suyos se dirigen al hospital. El chico tiene un cáncer en los pulmones que le hace que todo el pecho y el estómago los tenga llenos de bultos. Está muriendo. Los médicos han dicho 2-3 días. Le dicen al padre, búscate una funeraria. Aquellos hermanos van a visitarlo, oran por sanidad por ese joven. Al cabo de aproximadamente una semana, el padre llama a esos hermanos y les dice, no sé qué ha pasado aquí, pero el cáncer le ha desaparecido.
Desaparecido completamente. No es que tenía un bultito y le desapareció, no. Su cuerpo tenía una metástasis, estaba lleno. Desapareció el cáncer. Todavía anda por ahí pegando saltos aquel joven. Y tenemos uno bastante más serio que habla de una chica con esclerosis múltiple progresiva. ¿Sabéis qué enfermedad es esta? Es una enfermedad que primero se te van muriendo los nervios, pierdes la movilidad, luego tienes que acabar en silla de ruedas, luego no puedes respirar, te tienen que entubar, no puedes comer, te tienen que meter el alimento por el estómago. Llega un punto en que quedas como un vegetal, absolutamente. Esta chica empieza a darse cuenta de que está enferma porque es gimnasta y primero empieza a tener fallos de coordinación, luego no puede andar, al final le declaran la esclerosis con 16, 17 años y se tira 16 años enferma. Ya ella estaba en la cama y en un momento dado el médico le dice a la familia, ahora ya sí le quedan 6 meses para morir, como mucho. Está retorcida en la cama, las piernas parecen un palito, lleva sin usarlas un montón de años. Está al final del final, llena de tubos por todas partes. Su vida es muy triste, muy triste. Su familia son creyentes, son cristianos, y ella pertenece a una iglesia. Llama a un hermano a una emisora de radio cristiana y dice, estas cosas que a veces vemos en Facebook y tal, pido oración por tal, y pensamos, mi oración que va a llegar, si esto es una petición, yo ni a esta persona ni la conozco, ¿qué va a escuchar Dios? ¿No ha pasado eso? A mí me ha pasado. Pensar, tantas peticiones, ¿y qué va a estar aquí escuchando si esta chica es de El Salvador? Bueno, pues mandan el mensaje a la emisora, en la emisora y se pone a orar un montón de gente, al parecer se pone a orar un montón de gente. Y pocos días después esa chica está en la cama. Hay un par de amigas suyas enfrente de ella y ella dice que Jesús directamente le dice, levántate de la cama y comienza a andar. Ponte en la situación. Está encogida, agarrotada, los pies son así indefinidos, va intubada por todas partes, ya no respira por ella desde hace mucho tiempo, ni se alimenta por ella misma. Hay varios órganos que no le funcionan, pero que están conectados a diversos aparatos. Se levanta, se quita los aparatos, se pone a saltar, se pone a caminar. Las chicas están con ella, están como, ¿pero esto qué es? Se pone a hablar, respira normalmente. Se van a buscar a la madre. Cuando la madre vuelve, tenía las piernas de un culturista, hermano. Le habían crecido los músculos de las piernas. Oh, ¿te imaginas? Ese domingo va a la iglesia. Lo guardan en secreto hasta el domingo. Difícil guardar un secreto así, ¿eh? Y el domingo el pastor dice, ¿alguien tiene que dar un testimonio hoy? Y dice ella, yo. Y se pone a caminar por el pasillo de la iglesia. Cuando la ve, no se lo pueden creer. Eso está pasando hoy día. Y déjame que te cuente un secreto. Ahora va la guinda del pastel. Te voy a contar un secreto, como dice Dante Gebel, por la misma ofrenda. Esa frase me hace gracia. Te voy a señalar, te voy a contar un secreto. Mira, hermano. Te he hablado de 6 milagros, ¿verdad? ¿Los has escuchado todos? Pues 2 de ellos ocurrieron en esta iglesia. Ya no lo ves tan lejos, ¿eh? Te lo repito otra vez. De los 6 milagros que te he contado, 2 de ellos ocurrieron en esta iglesia. Ahora dime amén de verdad. No es una historia norteamericana típica, ni de Nigeria. Pasó aquí. ¿Ha pasado cada domingo? No. ¿Pero ha pasado? Sí. Así que dime,
Si yo personalmente tengo motivos para no creer en los milagros. Cuando está escrito, cuando los he visto, y si te contara más cosas de mi propia vida, que los he vivido también. Dos de esos milagros fueron en esta iglesia. Ahora tú tienes que hacer la quiniela y preguntar, ¿qué dos serían? ¿Nos lo va a decir? No. El domingo que viene. Así venís. Gloria a Dios. Sí, hombre, sí, lo podemos decir cuando acabe la reunión. Porque aquí no quiero que sea nada más que Jesucristo el que se lleve la gloria. Amén. Y llegamos a la conclusión de que Dios sigue obrando hoy día. Tienes que creerlo, hermano y hermana, tienes que creerlo. Si estás pasando por una situación difícil, tienes que tener fe en que Dios puede hacer el milagro. Te estoy diciendo que sigue obrando, te estoy dando datos de que sigue obrando y además te estoy diciendo que hasta aquí también ha estado obrando. Los milagros son reales, los milagros existen. Dios sigue obrando milagros hoy día que pueden ser de salud, de liberación, de tipo económico, de tipo familiar, de tipo matrimonial, de tipo del que tú quieras, de que tu hijo está no sé dónde. Esos milagros se siguen produciendo hoy día. ¿Qué puede frenar un milagro? ¿Qué puede frenar la mano de Dios? Vamos a leerlo y así no cometemos el error. Marcos 6, capítulo 6, versos 5 y 6. Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. Estoy acabando ya, ¿eh? Amén, escuché por ahí. Al versículo a que estoy acabando. Hoy es pronto, son las 1:15, ¿eh? He ido todo lo rápido que he podido. Os voy a leer desde el principio, desde el verso 1. Dice, está hablando de Jesús, dice, salió de allí y regresó a su tierra. Jesús regresó a su tierra, ojo con esto. Y sus discípulos lo siguen. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la mayoría se asombraba al oírlo y decía, ¿de dónde saca estas cosas y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y qué significan estos milagros hechos por sus manos? Se preguntan. ¿No es este el carpintero, el hijo de Miriam, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Esto es para los que dicen que Jesús no tuvo hermanos. Aquí fue unos cuantos, ¿eh? Estos son sus vecinos. Estos son sus vecinos de Nazaret. ¿No están aquí también sus hermanos, sus hermanas, también tuvo hermanas, ante nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. Y Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Sigo. Y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba asombrado por la incredulidad de ellos, que así recorría las aldeas de los alrededores enseñando. Escuchad, y no podía hacer allí ningún milagro. En el versículo anterior está el motivo. Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Qué le había pasado a Jesús allí? Había sido menospreciado, porque lo conocían. Si viene Edison, por poner un ejemplo, y se pone a orar por un enfermo, por la mente de muchos puede pasar, si este es Edison, ¿qué va a hacer Edison? Si ya lo conocemos, el pintor este, además medio negro ya. Ese Edison lo conocemos como conocemos a Giselle, conocemos a sus hijos, eso están diciendo aquí, de Jesús. Y dice que no pudo hacer allí milagros. ¡Jesús!
¿A causa de qué? La incredulidad. Hermano, hermana, no seas incrédulo, porque eso sí puede frenar el milagro. ¿Me sigues? Tienes que creer para que se produzca. Hay dos cosas que se necesitan para que un milagro se produzca. Una es la fe y la otra la oración. Lo repito, la fe y activar esta fe, Lady, por medio de la oración. Si no hablas con Dios, si no le pides a Dios, Dios está esperando, ya dirás algo, hijo. No es que, ¿para qué? Si ya está tan mal, si esto ya funciona así, si ya está todo perdido. Para que haga un milagro, hermano y hermana. Para que haga un milagro. Los milagros existen todavía hoy día. Yo quiero que te animes. El mayor milagro de todos es el de la salvación, evidentemente. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona venga a Cristo tiene connotaciones de eternidad. Que un paralítico ande le va a servir hasta que se muera. Que un cáncer sea sanado le va a servir hasta que se muera. Que tu economía sea un desastre y te llegue un cheque de alguien que tú ni esperabas y te saque de que te echen del piso, eso te va a servir hasta que te mueras. La salvación no. El milagro de la salvación tiene connotaciones de eternidad. Por lo tanto, sí es el mayor de todos. Aunque a nosotros nos gustan más los fuegos artificiales. Mira, se levantó, que era paralítico, aleluya. Y luego el paralítico se va al chiringuito a beber y ahí se de fiesta. A bailar cumbia, salsa y lo que haya por ahí. Así que el milagro le sirve de poco al paralítico, ¿no? ¿Qué casos ha habido? Casos ha habido. Hermano, ¿puedes poner el libro, Fanny? ¿Tienes esa foto? Mira, yo te aconsejaría, de verdad, si tú quieres un revulsivo para tu fe y quieres leer un libro de alguien que es solvente y bien conocido en el mundo cristiano, una persona muy capaz, su primer bestseller que vendió miles y miles y miles de libros se llamaba El caso de Cristo, donde él demostraba que Jesús había estado y que lo que había dicho era verdad y que lo que decía los evangelios que había pasado también era verdad. Y lo demuestra con pruebas que el libro te engancha. Pero es que como tú cojas este libro, vas a salir de tu casa y al primero que veas con una muleta por ahí, suelta la muleta en el nombre de Jesús. Está en Amazon y creo que vale 16 o 17 euros. Merece la pena, os lo aconsejo. Merece la pena. Te va a presentar... No, no te digo más. Cómpralo. Cómpralo y disfrútalo. Disfrútalo. No es un libro ni de autoayuda, ni de trucos, ni de... Es un libro de una seriedad impresionante. Amén. Dime una cosa. ¿Crees un poquito más en los milagros ahora que hace una hora? Con eso me conformaría, de verdad. Vamos a ver qué nos dice la palabra, y este es el último versículo ya, y aquí termino. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a cómo que nosotros podemos ser partícipes de un milagro? ¿Por qué tú y yo podemos ser partícipes de un milagro? ¿Dónde está escrito eso para nuestros días? Bien, busquen Efesios 3. Este es el último versículo, con esto terminado. Efesios 3, este versículo es un versículo clave en esta iglesia, en esta congregación. Efesios 3, versos 20 y 21.
Termino con este versículo. Dios te bendiga, hermano y hermana. Dios te bendiga. Ahí que aumente tu fe. Busca al Señor, créele. No solo es que creas en Dios, es que le creas a lo que dice. Una cosa es creer en Dios, hay que creer lo que dice Dios también, para que se haga efectivo en tu vida. ¿Quieres un trabajo nuevo? Ora y cree. ¿Tienes una dolencia? Ora y cree. Y tráelo a la iglesia para que los demás los pongamos en oración. En nuestros devocionales personales y en la reunión de la iglesia, en la reunión de oración. Y te digo qué cosas van a pasar, hermano y hermana. Amén. Y dice así el pasaje. Aquel, hablando de Dios, que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según que el poder que actúa en nosotros. Te lo vuelvo a leer. Aquel Dios que puede hacer ¿cuántas cosas? Todas las cosas, ¿cómo? Mucho más abundantemente, mucho más abundantemente de lo que tú entiendes o le pides. Esto es palabra de Dios, ¿eh? Puede hacer todas las cosas mucho, 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 mucho más abundantemente de lo que tú entiendes o pides. Amén. Y ahora dice, según el poder que actúa en nosotros. Dime una cosa, hermano. Silvia, ¿tú crees que tienes ese poder? Yo sé que te da un poco de vergüenza decir sí, lo tengo. Porque será como a que estás diciendo que eres Superman o algo así. Vanessa, ¿tú crees que tienes ese poder? Caterín, ¿crees que lo tienes? ¿Sabéis qué es ese poder que actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Y ese te va a dar más allá de lo que piensas o entiendes. ¿Me vas siguiendo? Así que si tú le estás pidiendo al Señor por un novio de 1,60, que tenga un poquito de pelo y que gane $1,000 al mes, te lo va a dar de 1,90 con una buena melena y ganará 5.000 euros al mes. ¿Te parece bien? Porque dice que te va a dar más de lo que entiendes o pides, ¿no? También vale para eso. Aleluya, gloria al Señor. Yo sé que este es un tema que habría que tratar con mucho tiempo, pero me gustaría que se os quedara básicamente lo principal. Dios actuó en el pasado, pero el mismo Dios que formó la creación es el mismo que está viviendo en ti y en mí. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Es el que vive en mí y en ti, ese Espíritu Santo. Imagina, no lo tengas en poco, piensa, wow. Cuando tú vas por la calle caminando y hay demonios por ahí rondando, a ti te ven con un resplandor de luz que no lo pueden soportar. No por ti, sino por el Espíritu Santo que vive en ti, que es luz completa. ¿Entiendes esto? No tengas miedo nunca tampoco de entrar en un lugar donde supuestamente haya alguien, o no supuestamente, que tenga demonios. No puede hacer nada Satanás contra ti. Amén. Hermanos, milagros. Empieza a caminar, empieza a transitar en eso. Empieza a hablar con Dios, a decirle, quiero creer. Si no crees, dile, quiero creer. Se empieza por ahí, quiero creer. Señor, yo no acabo de creer, pero quiero creer. Y te va a ir viniendo la fe. Recuerda, de los 6 milagros que te conté, 2 ocurrieron aquí. Y aquí no vemos supermanes, somos personas normales.
Es el Espíritu Santo el que lo hizo. Amén. Pues que Dios os bendiga y a lo mejor el domingo que viene os digo cuáles son esos 2 milagros. ¿Terminamos? Bien, pues ya hemos acabado la reunión. Salúdense.